Buenos días a todos. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes algunos conceptos vinculados a los criterios de distribución y asignación de órganos y tejidos en la Argentina. En este gráfico lo que podemos ver básicamente es qué diferencia importante hay entre la prevalencia de las listas de espera, que es la línea azul superior, y el número de trasplantes con donante vivo y fallecido que se hacen en los mismos años. Este gap importante entre la lista de espera y el trasplante es lo que, digamos, impone que uno deba establecer criterios de distribución para un recurso escaso. Entonces, primero que para poder distribuir yo tengo que conocer en quién tengo que distribuir. Tiene que haber una lista de espera única y nacional. ¿Por qué? Básicamente es un registro único que tiene que garantizar la transparencia en los procesos de gestión, tanto de la inscripción como la distribución y asignación, respetando criterios preestablecidos. Permite además asegurar la actualización permanente de las listas de espera en forma segura y dinámica, y también lo que me va a permitir es implementar un sistema de calidad propiciando procesos de auditoría y evaluación. En Argentina, estas listas de espera se encuentran en nuestro sistema informático que se denomina Sintra y que probablemente en un futuro muchos de ustedes puedan ser usuarios del mismo. Y tiene que siempre establecerse con un marco normativo. Este es el marco normativo vigente para cada uno de los órganos y córneas de nuestro país. Como reglas generales para el ingreso de pacientes en lista de espera, solamente puede ser ingresado un paciente en lista de espera por un equipo de trasplante habilitado. No hay límite de edad, no hay restricciones por serologías positivas. Y la inscripción para el INCUCAI tiene valor de declaración jurada y es de estricto criterio médico, y obviamente la actualización debe efectuarse por lo menos una vez por año. Vamos ahora con las estrategias de distribución de órganos y tejidos para trasplante. Volvemos con, por ejemplo, la lista de espera renal y los trasplantes renales. Fíjense que hay diferencias muy grandes. Y las hay también cuando uno mira las listas de espera y los trasplantes de los distintos órganos. Renal está arriba, hepático está abajo, pero también sucede con pulmonar y cardíaco, ¿sí? Quizás cardíaco, la diferencia entre lo que se trasplanta y lo que hay en lista de espera es similar, no porque haya muchos trasplantes, sino porque el paciente, hay pocos tratamientos de soporte para que permanezcan en lista de espera y lamentablemente mueren. Entonces, los criterios de distribución y asignación se tienen que basar en tres pilares fundamentales: bioéticos, que ya están establecidos en la ley de trasplante, que hablan de la accesibilidad, la transparencia y la equidad; médicos, que son los que discutimos con las comisiones asesoras técnicas del INCUCAI, y están vinculados a la situación clínica del paciente, a la compatibilidad entre donante y receptor, que va a ser diferente para cada órgano, a la edad del receptor, que en algunos casos se transforma en un puntaje adicional, lo mismo que la antigüedad en lista de espera. Y la regionalidad, que tiene como función premiar la comunidad solidaria, pero sobre todo establecer un equilibrio en la accesibilidad. Ustedes saben que tenemos desarrollo sanitario asimétrico con provincias con mayor desarrollo sanitario que procuran más y que por lo tanto, por un efecto derrame, pueden ceder órganos a otras provincias de la región con menor desarrollo. Y obviamente los tiempos de isquemia, sabemos que el tiempo de isquemia fría es el tiempo que transcurre entre que extraigo el órgano del donante y lo implanto en el receptor. Estos tiempos inciden en la sobrevida del injerto, con lo cual a menor tiempo de isquemia,
mejor sobrevida. Entonces, la lista de espera es única y nacional, siempre la asignación del órgano tejido es al paciente inscripto en lista de espera. Estas son las regiones del país, que cada una a su vez tiene una provincia cabecera. Y la regionalidad se aplica de manera diferente en cada lista. Y por ejemplo, en la renal y renopancreática existe digamos, la distribución es provincial, luego regional y por último nacional. Y hay una excepción para dos situaciones extremadamente poco frecuentes, por suerte, que es el zero mismatch, o sea, la mejor situación de compatibilidad, que esta no, digamos, no mira la geografía, y el último acceso vascular, que es un paciente en cierta categoría de urgencia y que debería estar por delante de los pacientes selectivos. La lista de espera hepática, que la emergencia es nacional y el MELPEL es regional a partir del percentilo 25. Y la intratorácica, tenemos la emergencia nacional, las urgencias y los selectivos son provinciales y regionales. Y la de córneas tenemos una urgencia nacional y el provincial y el regional son electivos. Entonces, dentro de los criterios médicos, en términos generales y para todos, están la compatibilidad ABO. En general, en el país solo se trasplantan órganos ABO compatibles, aunque en las emergencias se ofrece el ABO incompatible, en general no se utiliza. La compatibilidad inmunológica, que después la vamos a ver, donante receptor, y que tiene que ver con el HLA, el match entre donante y receptor que se utiliza en riñón, y la compatibilidad antropométrica, que es básicamente las medidas de la caja torácica para los órganos intratorácicos, que debe ser más o menos el 30% para peso, talla, perímetro torácico, subsifoide, etcétera, entre el donante y el receptor. También cambia la regionalidad renal en el caso del DCD. En el caso de los donantes en muerte encefálica es por domicilio del paciente, pero en el caso de los donantes en asistolia es por domicilio del equipo de trasplante. Entonces, para la lista renal, como dijimos, la distribución es provincial, luego regional y por último nacional, exceptándose de esto al zero mismatch y al último acceso vascular. Vamos a ver algunos otros aspectos de la distribución renal que se implementaron desde octubre del 2021. Uno de ellos es la distribución por edad del donante con la finalidad de optimizar la distribución, mejor dicho, la sobrevida de estos riñones. Entonces, en los receptores menores de 18 años se van a distribuir los donantes menores de 18 años, aquellos donantes de 18 a 44 en todos los receptores menores de 60, los de 45 a 59 en toda la lista y los mayores de 60 van prioritariamente a receptores mayores de 60. Lo que se acordó también con los programas pediátricos es que solamente se van a distribuir donantes menores o iguales a 50 años. Con los pacientes hipersensibilizados estamos a punto de implementar un programa especial definiendo al hipersensibilizado como aquel paciente con una fase sólida mayor o igual al 85%, y la idea es que tengan registrados el 80, digamos, los DCA de esos pacientes. Entonces, la exclusión de la lista de distribución va a ser si el receptor tiene DCA contra el HLA del donante. Si no tiene DCA contra el HLA del donante, van a quedar
fíjense, muy priorizados. En el donante menor de 18 años, primero va a ir el paciente pediátrico, pero después va a estar el hipersensibilizado, y en el de mayor de 18 años va a quedar primero en la lista de distribución. Otra innovación es la figura del trasplante preventivo en el paciente mayor de 18 años, porque esto ya era vigente para el paciente pediátrico. Pero todo paciente mayor de 18 años podrá ingresar a la lista de espera sin tratamiento dialítico con un clearance de menos de 15 mililitros minuto. Para esto, el equipo de trasplante deberá enviar 2 protocolos con intervalo de 3 meses entre cada uno, que permitan calcular el clearance, y se fiscaliza desde la dirección científico-técnica. Esta es la tabla de mismatch que se mantiene y que otorga el puntaje en el score de la lista de distribución. Se elimina el puntaje por Craig y este es el puntaje actual por edad, por tiempo en diálisis y por edad del paciente. La actualización del crossmatch también se cambió. Antes era siempre anual, ahora en los que tienen 0% es bianual, del 1 al 84% anual. Los hipersensibilizados no requieren actualización de crossmatch porque sí van a tener que actualizar los DCA cada 2 años. Y el paciente que requiere un trasplante combinado va a tener que tener un clearance no mayor a 30 mililitros minuto. Por otra parte, hay 2 situaciones más previstas. Una es aquel paciente que tiene que ingresar a lista de espera y fue antes un donante vivo de riñón, va a tener 2 puntos adicionales, y en el caso de que sea un paciente trasplantado con otro órgano funcionante y en diálisis, tiene 3 puntos más. Esta va a ser digamos, el algoritmo de selección, de distribución de los riñones que va a ser el Sintra, y que no los voy a apabullar con todo este algoritmo, pero que reúne todos los criterios que describimos recién. Y como dijimos, los riñones de donantes menores de 18 años van a la lista de receptores pediátricos y los de 50 o más años van a la lista de adultos. ¿Qué pasó con el hígado? El hígado también cambió. Se sigue distribuyendo por MELPEL, pero se redefinieron las emergencias, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se prioriza la pediatría, qué se hace con las situaciones especiales, qué es el sistema de priorización argentino, cómo implementamos la regionalidad en este órgano y la incorporación del seguimiento del donante vivo, que me olvidé decirlo, que también en riñón ya está implementado. Entonces, las emergencias se definen como fallo hepático fulminante con RIP mayor de 1.5 con encefalopatía, o la falla primaria del injerto trasplantado dentro de los 7 días, o el síndrome de hígado pequeño dentro de los 7 días post-trasplante y trombosis del hígado post-trasplante también dentro de los 7 días. Si es dentro de los 7 días, la trombosis va a ser una emergencia. Si es de 7 a 14 días, va a tener 40 puntos de MEL. Y si tiene más de 14 días, va a aplicarse el sistema de priorización argentino. La priorización pediátrica, ¿por qué la entendimos? Porque no debería afectar significativamente la trasplantabilidad de los receptores adultos, básicamente porque solo son el 3% de la lista de espera. Y porque la priorización pediátrica incrementaría el número de split, aumentando el número de trasplantes en niños sin detrimento de los adultos. Hicimos cálculos de cómo le va al lóbulo derecho, que sería el órgano remanente, y no encontramos diferencias significativas con el hígado entero. Entonces, lo que se propuso fue la priorización pediátrica mediante las siguientes acciones: distribuir los donantes menores de 18 años entre los receptores del mismo grupo etario, asignar a receptores menores de 2 años donantes de cualquier grupo sanguíneo,
Establecer un valor mínimo de PEL de 7 puntos y establecer niveles de priorización con el sistema de priorización argentino. Las situaciones especiales son condiciones clínicas donde el MEL no refleja la gravedad del paciente contemplado por la norma. Y las vías de excepción serían condiciones clínicas que el MEL no refleja la gravedad del paciente, pero no va a estar contemplada en la norma. En general, digamos, a lo largo del tiempo, lo que habíamos revisado es que hay muchos pacientes que por vía de excepción o situación especial se han trasplantado en el país, con lo cual la norma que teníamos vigente no era muy eficiente. Y que los puntajes de las situaciones especiales fueron aumentando a lo largo del tiempo, con muchos outliers. Entonces decidimos volver a estructurar las situaciones especiales y las categorizamos en estandarizadas y no estandarizadas. Definimos obviamente con la comisión asesora cuáles son los requisitos de cada situación estandarizada y qué estudios tienen que presentar, y si se presenta con todas esas características se aprueba directamente en el INCUCAI, y si no, se hace la consulta al comité de expertos. Dentro de las estandarizadas de adultos están el hepatocarcinoma sin downstaging, el hepatopulmonar y la peritonitis bacteriana espontánea. Las no estandarizadas son todo este listado, o sea que todas estas se consultan. Y en las pediátricas, las estandarizadas son el hepatoblastoma o el hepatocarcinoma, el síndrome hepatopulmonar y las complicaciones post-trasplante de las hepatopatías crónicas y las críticas de las hepatopatías crónicas. Y las que se consultan son las enfermedades metabólicas y otros tumores. Con el hepatocarcinoma tuvimos un tratamiento especial básicamente porque nos dábamos cuenta que era la primera causa de trasplante en nuestro país, con una muy baja mortalidad. Entonces se definió que los pacientes, para pedir una situación especial por hepatocarcinoma, tenían que tener los criterios de Milán más un alfa-feto menor a 1000 y un puntaje suplementario que recién empezaba a correr después de los 6 meses de ingreso a la lista de espera. El sistema de priorización argentino es un score que se otorga en la lista de espera hepática, fundamentalmente en los pacientes pediátricos, en aquellos que requieren un trasplante hepatointestinal y en las situaciones especiales que vimos hace un ratito. Las variables que considera este sistema de priorización son el puntaje PELMEL que tiene el propio paciente, el grupo sanguíneo y la trasplantabilidad. Fíjense que en general la mediana de MEL en los pacientes trasplantados en el 2019 en pacientes adultos era cercana a 30, en los pacientes pediátricos cercana a 40. Entonces, se sacaron también las medianas por grupo sanguíneo. Las medianas de MEL eran mucho más altas en el grupo 0 y en el grupo A, siguiendo después en orden de frecuencia el B y el AB. Con esto se creó una fórmula que le otorga un puntaje adicional al paciente hasta determinado punto en que entra a jugar con su propio PEL o MEL. Ven cómo la priorización de los grupos sanguíneos depende de la trasplantabilidad. O sea, se prioriza más al grupo 0, que es el que tiene peor acceso al trasplante, y menos a los otros grupos sanguíneos. Estas son las fórmulas, que no los voy a aburrir, pero para cada grupo de pacientes. Y en un simulacro, lo que podemos imaginar es cómo el sistema de priorización sería mucho más objetivo para otorgar el puntaje adicional que los puntos otorgados por expertos en forma individual.
En el caso con el simulacro, este eran el puntaje otorgado por expertos con una amplia dispersión y este sería otorgado por el sistema de priorización con una dispersión mucho más pequeña. La idea es hacer un monitoreo de la trasplantabilidad y mortalidad en lista de espera comparada con el SPA con melsodio y de la trasplantabilidad y mortalidad en lista de espera comparada en las situaciones especiales. Entonces, este sistema está compuesto por variables inherentes al paciente como el PEL-MEL, el grupo sanguíneo y las variables poblacionales de la trasplantabilidad. Es un sistema dinámico que permite equilibrar la trasplantabilidad en diferentes escenarios de procuración hepática, protege al paciente grave, es decir, pacientes con PEL-MEL mayor al cuartilo 75 al trasplante del año anterior compiten con sus valores de laboratorio y permite evitar las variaciones que presenta el puntaje otorgado por un experto. Las actualizaciones, ustedes fíjense que de acuerdo al puntaje es la cantidad, el periodo de tiempo que tienen que actualizar cada equipo el laboratorio. Y hasta ahora la distribución era nacional. Nuestra idea fue implementar una regionalidad para disminuir los costos del traslado de los equipos, optimizar los tiempos operativos y aumentar el número de donantes. Entonces, cuando el paciente tenga un MEL comprendido entre el percentilo 50 y 10 del MEL al trasplante del año anterior, se va a distribuir provincialmente. Si la provincia generadora del programa de trasplante, si la provincia generadora del donante tiene programa de trasplante, se asigna por domicilio del programa. Y si no, se asigna por domicilio del paciente. La distribución provincial va a quedar en esta franja, entre el percentilo 10 y el percentilo 50, o sea, pacientes entre 20 y 26 de MEL. La lista de espera por equipo de trasplante, obviamente la región pampeana es la que reúne mayor número de pacientes porque es donde hay mayor número de equipos. La trasplantabilidad sin regionalidad, digamos, la más alta la tenía el litoral, siguiéndole centro, luego pampeana y por último Cuyo. Las medianas de MEL al trasplante por provincia del equipo, fíjense que en el centro es donde había el MEL más alto y la trasplantabilidad por región, la más alta era la pampeana. Esto fue en el año 2019. Ahora bien, y era muy poca la asignación, la coincidencia en la asignación, la provincia del donante y del receptor. Entonces, los criterios para no trasladar sería que el equipo de trasplante y la generación del donante estén en la misma provincia y entonces ahí trasplantaríamos a los pacientes enlistados en el centro de esa provincia. Y cambiaría, digamos, la coincidencia de la provincia del donante y del equipo de un 18 a un 42%. Con esto disminuirían los viajes en esta simulación. Entonces llegaríamos de un 80 a un 59%. Y nos ahorraríamos un montón de dinero. Y la trasplantabilidad se mantendría similar en todas las regiones, salvo Cuyo, que tendría una trasplantabilidad mayor. Entonces, la asignación provincial podría optimizar la logística de los procesos de donación, disminuyendo el TIF y los costos de traslado, también disminuir el número de viajes y no producir impacto significativo en la trasplantabilidad regional. Muy bien. En el caso de la lista de espera cardíaca y cardiopulmonar, están muy bien definidas las emergencias. La emergencia A, estas son todas las definiciones, que no los voy a aburrir. Luego hay una emergencia B.
hay una urgencia, solo una urgencia, y el resto es selectivo. Y para pulmonar es al revés, hay solo una emergencia, pero hay urgencia A y B. Tienen que saber que todo paciente que se registra en emergencia dentro de las 24 horas de inscripto debe ser fiscalizado por el INCUCAI o el Organismo Provincial de Procuración en donde está el centro de trasplante para verificar que reúne los criterios que la norma establece. En el caso de los órganos intratorácicos, las emergencias se renuevan cada 15 días y las urgencias cada 30, los selectivos una vez por año. Y en el caso de renopáncreas y páncreas, no hay urgencias porque ambas patologías, la diabetes y la insuficiencia renal, tienen tratamientos sustitutivos, que son la diálisis y la insulina, pero sí hay un orden, hay definiciones clínicas y órdenes de asignación en función de la definición clínica de cada paciente. En el caso de los tejidos, solamente las córneas tienen lista de espera en Argentina. Las urgencias son el absceso corneal y la perforación corneal. Luego está el paciente pediátrico, que también tiene distribución nacional, la ceguera y la lista general con el trasplante penetrante, laminar y endotelial. En el caso de la, como decíamos, distribución y asignación hepática, dijimos que la emergencia es nacional y después tenemos regionalidad a partir del percentilo 50. En los órganos intratorácicos se distribuye con grupo sanguíneo compatible, match antropométrico y regionalidad por domicilio del centro. La secuencia de distribución es receptores en emergencia de todo el país, luego la urgencia provincial y el electivo provincial, urgencia y electivo regional y urgencia y electivo nacional, siempre por domicilio del centro. Y renopáncreas y páncreas es por domicilio del paciente, la antigüedad en lista de espera es criterio de red empática, a 15 renopáncreas implantados se distribuye un páncreas aislado. En el caso de las córneas, como dijimos, la urgencia es provincial y nacional, luego vienen los pediátricos nacionales, las cegueras provinciales y generales también provinciales. En el caso de las córneas se inscribe un ojo por vez, el vencimiento de la urgencia tiene 96 horas y el certificado de implante se debe enviar dentro de las 72 horas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una distribución renal de un donante de 56 años, 0 negativo, este es el HLA, el peso, la talla, de Córdoba. Fíjense que la lista de distribución primero coloca a los últimos accesos vasculares que dijimos tenían distribución nacional y después sigue con los pacientes con domicilio en la provincia de Córdoba. Finalmente fueron asignados los pacientes en puesto 19 y 25. Vamos a ver. Este es el primer paciente, 57 años. El donante tenía 56, o sea, estaba bien el match de edad. Grupo sanguíneo compatible, comparten la provincia, se comparte la regionalidad y tiene 7,5 de puntaje, que es el puntaje por tiempo en diálisis que le dan. No estaba hipersensibilizado y compartía un A, un B y un DR. Muy bien, vamos a ver el otro. Tiene 32 años, está bien el match de edad, comparte grupo sanguíneo, comparte provincia y tiene 3 puntos por antigüedad en diálisis, no está hipersensibilizado y comparte una, 2B, comparte, perdón, sí, una, ningún B y 2 DR. Otro ejemplo de renal de mayores de 60. Entonces, fíjense que listó a todos los mayores de 60 y primero busca en la provincia. Vamos a ver. Este receptor tenía 71 años, ¿sí? No tiene puntaje por edad, por antigüedad en diálisis. En este caso estaba hipersensibilizado y estaba en el programa anterior, tenía 2 puntos. Y
puntaje HLA 2. El otro paciente, 77 años, también comparte grupo sanguíneo compatible, es de la provincia y tiene puntaje por antigüedad en diálisis y por el mismatch HLA. Bien. Vamos con otro ejemplo. Este es un paciente pediátrico de 3.3 años, ¿sí? Entonces busca primero en la lista pediátrica. Primero de la provincia, después de la región y después de la nación. El primer paciente tiene 9 años, es de la región porque el donante era de San Juan. Entonces, el primer receptor es de Mendoza, tiene puntaje por edad, por tiempo en diálisis y por el mismatch HLA. El segundo paciente de 12 años ya fue a la lista nacional, el paciente era de Santiago del Estero, comparte grupo sanguíneo, tiene puntaje por edad, por antigüedad en diálisis y por el match HLA. Otro ejemplo, donante de 48 años, grupo 0 de Buenos Aires. Vamos a ver el ejemplo de un último acceso vascular. En este caso, distribuyen sin HLA, comparte grupo sanguíneo, ¿sí? La distribución es nacional. Y este es otro paciente pediátrico de 17 años. Ves que buscan la provincia primero, de la provincia de Buenos Aires. Finalmente se asignó a un paciente hipersensibilizado que hasta este momento tiene 2 puntos adicionales. A partir del mes que viene vamos a tener el programa que les conté. Muy bien. En los hipersensibilizados, para que ustedes vean, tienen el listado de crossmatch con los resultados y estos son los antígenos que se consignan en el SINTRA a evitar en el donante. Vamos con una lista de espera hepática, donante de 47 años, grupo A, de Capital Federal. Ordena por MEL, por el sistema de priorización, y asigna al paciente en 8º lugar, con un MEL de 30. Como tenía más de 26, la distribución fue nacional. Vamos a ver otro, de 43 años, también de Buenos Aires. Ven que busca, por ahora, la nación. También la distribución fue nacional. Uno de 15 años, ve que pone los hepatointestinales y hepática nacional. Pero en este caso hubo bipartición. Acá fue el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho se asignó en otro paciente. Entonces acá fue el lóbulo izquierdo y acá el lóbulo derecho. Muy bien. En este caso, otro donante de 30 años. Acá yo para mostrarles la lista provincial. Está cortada por una cuestión de espacio, pero fíjense que pone a los nacionales primero y empieza el provincial por debajo de 26. Acá se asignó a un paciente de Córdoba, que es la misma provincia del donante, con MEL de 24. Bien. En el caso de los intratorácicos, un donante de 18 años de la provincia de Santa Fe. Entonces pone las emergencias primero el sistema y luego a las urgencias. Recuerdan que las urgencias podían ser provinciales o nacionales. En este caso no había urgencias provinciales, entonces asignó una urgencia nacional. Y comparte grupo sanguíneo, obviamente la distribución es nacional y tiene un correcto mismatch antropométrico.
Este es otro donante para renopáncreas, también es el mismo donante. El renopáncreas se asignó, acuérdense que era provincial, el donante de Santa Fe, paciente de Santa Fe, comparte grupo sanguíneo. En el caso de las córneas, el mismo donante implanta una urgencia, ¿ven? Después vienen las cegueras y después la lista general. Asigna una urgencia nacional y una ceguera provincial. La urgencia es nacional y la ceguera provincial. Bueno, brevemente el número de donantes reales a lo largo de los años. El mejor año fue el 2019, la pandemia nos impactó fuertemente y empezamos a recuperarnos. Creemos que en el 2023 vamos a superar los valores del 2019. Obviamente la procuración de órganos también se ve afectada del mismo modo y la de tejidos mucho más, mucho más. Los trasplantes, por lo tanto, también se vieron afectados. Y claramente yo estoy convencida que al mejor sistema de distribución de órganos se accede a través del aumento de la procuración de órganos. Muchas gracias por su tiempo y nos volveremos a encontrar para responder las preguntas.